compañeros, nuevamente con ustedes. Como recordarán, yo soy Sandino Luna, soy secretario parlamentario del grupo de senadores del PRD. Agradezco mucho otra vez la invitación que me hacen los compañeros de la representación del partido en el INE, en el Instituto Nacional Electoral, recién estrenado, para compartir con ustedes uno de los temas de la reforma político-electoral que desciende de la reforma constitucional en materia de Poder Judicial de la Federación, obviamente en lo que hace al Tribunal Electoral, tanto en sus salas regionales. La reforma es, en el contenido del texto, en el contenido de la materia, pues es una reforma ligera, nada que ver con la emisión de la ley JIPE o con la emisión de la ley de partidos políticos, pero tiene un contenido sustancial para la administración de justicia electoral en México. Actualmente, hasta el momento, hasta antes de que operemos por completo la reforma, que ya está en curso, actualmente el Tribunal Electoral, como ustedes saben, trabaja en sala superior y salas regionales, actualmente en 5 salas regionales. Lo que hace la reforma legal es precisamente ampliar a 8 salas regionales, perdón. Vamos a ver por qué. La reforma constitucional no establece una ampliación semejante, es decir, la reforma constitucional no toca la estructura del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lo que sucede es que le otorga una nueva atribución que resulta sustancial y la cual deriva en su reestructuración. Esta nueva atribución es el conocimiento por parte del tribunal del procedimiento especial sancionador. Como todos sabemos, el procedimiento especial sancionador actualmente hasta antes de la reforma lo desarrollaba el INE y ahora lo van a desarrollar de manera, por así decirlo, sucesiva entre el INE, que va a actuar como una especie de indagatoria, y el Tribunal Electoral, que va a ser quien resuelva el procedimiento. Pero eso ustedes lo van a estudiar más detalladamente en precisamente el tema del procedimiento especial sancionador. Lo que a nosotros nos interesa es que con este cambio constitucional se deriva una modificación necesaria a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para establecer, digamos, una instancia que pueda resolver el procedimiento. Se discutió muchísimo. Se discutió si esta instancia tenía que ser la propia sala superior del tribunal o si podía ser una sección de la sala superior del tribunal, a semejanza de las salas de la Corte, o si tendría que ser un órgano diverso, que fue lo que se definió al final en la reforma. Es decir, una sala regional especializada en procedimiento especial sancionador y solo en ciertos procedimientos especiales sancionadores, los que tienen que ver con 4 temas específicos. Todo lo que sea radio y televisión, lo que es también propaganda gubernamental, que desciende del artículo 134 constitucional, propaganda político-electoral y, por último, actos anticipados de campaña. En esos 4 casos especiales, el procedimiento especial sancionador va a ser conocido por la nueva sala regional especializada. Bien, los pormenores de las salas regionales no cambian, es decir, su nombramiento sigue siendo el mismo, son 3 magistrados por cada una de las salas regionales, duran 9 años en el cargo, son electos en una elección en colaboración de poderes entre la Suprema Corte de Justicia, que hace propuestas en terna por cada uno de los nombramientos, y el Senado de la República, que los ratifica por las 2/3 partes de los miembros presentes. La constitución, digamos, de las 2 salas regionales adicionales, excluyendo la especializada, sí tiene una cierta particularidad. Las actuales 5 salas regionales, por ley, tienen su asiento en las cabeceras de las circunscripciones plurinominales, de las 5 circunscripciones plurinominales en las que se divide el país. En cada una de las cabeceras, nosotros lo sabemos, la sala DF, la Toluca, la Jalapa, la Monterrey, en cada una de ellas se asientan. Sin embargo, en función de la diferencia en cargas de trabajo de cada una de las salas regionales
pero también en función de las distancias que hay que recorrer por la densidad poblacional, según el asiento de cada una de las salas regionales, se determinó crear estas otras dos que, por así decirlo, pudieran denominarse auxiliares e itinerantes. No están denominadas así en la ley, pero pudiéramos decir que tienen esas dos particularidades. Estas dos salas van a ser itinerantes, decía yo, porque su asiento va a residir en donde así lo determine el órgano de administración del Tribunal Electoral. Y va a procurarse, con los dos criterios que ya dábamos, que ese asiento, uno, dé cobertura a una parte importante del trabajo que tienen las salas regionales con mayor actividad. Me imagino, por ejemplo, que será Jalapa. La sala regional Jalapa tiene una actividad frenética, una actividad intensa, y por lo tanto, a la circunscripción que abarca esa sala regional, habrán de adicionarle una de las dos itinerantes. Ese es el primer criterio, la carga de trabajo. ¿Cuál sería el segundo criterio? Quizás la distancia. Es decir, se trataría de acercar la justicia electoral a quienes actualmente la tienen más lejos, ¿no? Yo me imagino que si vamos a dar cobertura a una parte del trabajo de la sala Jalapa, pudiéramos ubicar una de las salas itinerantes en los momentos oportunos, pudiéramos ubicarla en Mérida, Yucatán. Y con eso cumplimos los dos supuestos. Ahora, les decía yo, no son supuestos que estén en la ley, son los supuestos con los que se trabajó y con los que se decidió conformar estas salas adicionales. La otra sala quizás, si bien la densidad poblacional no es muy amplia, quizás pueda ubicarse en alguna parte del norte con bajo el segundo criterio, es decir, para acercar la justicia electoral a quienes la tienen actualmente más lejos. Porque, pues si pensamos que desde Sonora tienen que trasladarse hasta Monterrey, quienes pretendan hacer alguna impugnación electoral, pues entenderemos que hay una lejanía y que por lo tanto hay una restricción en el acceso a la justicia, ¿no? Bien, la muy interesante es la sala regional especializada. Esta sala que únicamente conocerá, en principio, conocerá del procedimiento especial sancionador en los 4 casos que ya decíamos, pero que también podrá ser habilitada por la presidencia del tribunal de la sala superior para conocer de cualquier otra materia de las que conocen las salas regionales. Decíamos que es muy interesante la conformación de esta sala porque es un mecanismo novedoso que apenas instrumentaremos en México, y además es un mecanismo que concentra determinaciones que impactan, pues, en el poder mediático, que es de los poderes fácticos en México el más importante, ¿no? El que, hablando coloquialmente, quita y pone presidencias, ¿no? Por eso va a ser un foco de atención de nosotros. El trabajo, primero el diseño de la sala, es decir, la forma en la que va a operar. Segundo, la integración de la sala, que ya está en proceso. Ya la Corte ha cerrado convocatoria y está actualmente revisando, haciendo las listas de quienes van a pasar a la siguiente etapa, ¿no? Pues digamos que ya dada la integración, la integración de las propuestas en la Corte, entonces va a ser muy interesante qué pueda hacer el Senado de la República y bajo qué criterios vaya a elegir a quienes integran estas ternas, de quienes integran estas ternas, qué criterio va a utilizar para elegir a quienes finalmente conformarán la sala regional. Recordamos que son 3 magistraturas de esa sala regional especializada, pues sumamente poderosa, ¿no? Bien, la sala regional especializada, decíamos que su nombramiento está ya en curso porque así lo ordena un artículo transitorio de la reforma a la ley general, a la ley del Poder Judicial de la Federación, que ordena que esa sala específicamente quede integrada para el inicio del proceso electoral 2014-2015. Recordemos también que otro transitorio de la LEGIPE ordena que ese proceso electoral comience en el mes de octubre de este año. Así venían comenzando todos los procesos electorales federales, nada más que ahora se han recorrido al mes de septiembre, en tanto que, ustedes lo recordarán muy bien, la fecha de la jornada electoral se recorrió también un mes, siendo ahora el primer domingo de junio y no el primer domingo de julio. Bien, otro transitorio establece que por única ocasión, en
hasta el año 2018, es decir, terminando este sexenio, el proceso electoral se desarrollará otra vez en julio. Los transitorios han metido una dinámica muy acelerada en las modificaciones y en las consecuencias de esas modificaciones jurídicas, ¿no? Por eso ahora se da una dinámica un poco atropellada para la integración de esta sala regional. Las otras dos salas regionales, las adicionales, estas que serán itinerantes, nuevamente por otro transitorio de la reforma, tendrán que ser integradas hasta antes de septiembre del año 2017. Es decir, van a comenzar a funcionar para el proceso electoral 2018. Por lo pronto, se ajustarán las 5 salas regionales que ya tenemos conocidas al trabajo que despierte este proceso electoral. Quizás esa sea el diseño, quizás esa sea la reforma en materia judicial que se desprende de la reforma constitucional. Para retirarme, para dejarlos a ustedes con el análisis, les mando una provocación. ¿Será, como se ha especulado o como se ha analizado, que la sala regional especializada, en tanto que va a llevar procedimientos que pueden llegar a sanciones muy severas, por cierto, contra los medios de comunicación, será que pueda ser cooptada por los mismos medios de comunicación? Bueno, pues es parte del proceso que estamos desarrollando. Si hay esa posibilidad, pues esa posibilidad va a ser muy clara a partir de los trabajos que desarrolla el Senado, porque a partir de quienes integren esa sala es que se puede perfeccionar o no esa posibilidad, ¿no? Les dejo para la discusión ese problema, esa cuestión, y les relato rápidamente una circunstancia que ustedes se estarán preguntando. ¿Qué sucedió con el asunto del tremendo haber de retiro para los magistrados electorales? ¿Cómo cupo en el procedimiento legislativo, cómo cupo en la cabeza de los legisladores la posibilidad de otorgar a quienes de por sí ya obtienen un ingreso muy elevado? Hay quienes hablan que es, en el caso de los tribunales electorales, el más elevado del mundo, o entre ellos. ¿Cómo se acuñó pues la idea de que merecían un haber de retiro? No es, me parece una especulación, un haber de retiro que comenzó siendo vitalicio, al menos en la idea de quienes lo generaron. Ya ustedes han oído en los medios de comunicación que se acusa por parte nuestra, específicamente del PRD, se acusa de que ese haber de retiro fue una modificación, no de último momento, pero sí una modificación que pasó de forma furtiva, es decir, que nos fue impuesta en forma tramposa, ¿no? Bueno, yo fui testigo de esa imposición. Yo puedo dar fe de que efectivamente pasó pues sin que se tuviera contemplada y sin que pues, nos hicieran caso para eliminarla, ¿no? Se fraguó desde las primeras discusiones, se eliminó en un acuerdo general desde las primeras discusiones, fue apareciendo en otras discusiones, apareció con el primer ensayo de dictamen legislativo, fue producto de 2 acuerdos más sucesivos, generales, acuerdos en donde todas las fracciones expresaban su descontento pues, con un haber semejante, y sin embargo, a pesar de los acuerdos, fue introducido en el dictamen que finalmente conoció el Pleno, fue objeto de una reserva por parte nuestra y fue finalmente aprobado por la mayoría con nuestra oposición. Pasó a la Cámara de Diputados, en donde, por la premura de esta etapa legislativa, se decidió no eliminarla para que la ley general no fuera objeto de una devolución hacia el Senado de la República para su corrección, pero se fraguó el acuerdo de que se eliminaría en una reforma posterior. Vamos a verlo. Ese acuerdo ha avanzado, hubo iniciativas prácticamente de todos los partidos, unas que lo eliminaban, otras que lo acotaban, pero al final se logró un acuerdo en la Cámara de Diputados para que se eliminara definitivamente
Así lo expresa el dictamen legislativo que ya tiene la Comisión de Gobernación en la Cámara, y solo estamos esperando el siguiente proceso extraordinario para incluir ese dictamen y finalmente eliminar un pago tan desproporcionado, ¿no? Tan polémico en nuestro país. Les agradezco mucho, los dejo con la discusión y espero que nos veamos muy pronto con el próximo tema.